Bendiciones tengan todos mis amados hermanos y mis hermanas que componemos este glorioso ministerio. Dios siga bendiciendo nuestras vidas. En esta hora voy a estar compartiendo una palabra juntamente con ustedes, una reflexión que el Señor en este día nos concede como nutriente para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 21, versículo 15 al 17. Leo palabra del Señor bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbe-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Señor, añada bendición a su palabra. Padre, te adoramos, glorificamos tu nombre en esta hora, Padre mío, cuando nos has permitido oír tu palabra. Sea usted que a través de tu Espíritu Santo envíe el discernimiento de la misma, con revelación de tu presencia. Que sea palabras que vengan de ti, Señor, para edificación de cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, vemos acá esta preciosa lectura, como en aquel tiempo, aquel hombre David, aquel hombre que hoy en día representa, amados hermanos, un pastor, un hombre que vigila, un hombre que está atento, un hombre que está pendiente del pueblo. Esto era David. David era un hombre que estaba dispuesto siempre a defender a Israel, aquel pueblo escogido de Dios, que desde su juventud, desde muy temprana edad, aquel hombre fue celoso de aquel pueblo, lo celó con celo de lo alto. Vemos que siempre estaba dispuesto a ir al combate, ir a la batalla, ir al campo de batalla, a defender aquel pueblo que era como especial tesoro para Dios. Pero vemos que el hombre naturalmente se va desgastando, va perdiendo las fuerzas, se va agotando. Pero aún así él estaba dispuesto a enfrentar, a hacer frente en el campo de batalla. Pero vemos que en este acontecimiento, aquel hombre ya avanzado de edad, agotado, ya las fuerzas humanamente no le daban. Aquel hombre llegó el momento de su agotamiento, cansado de la lucha, de la pelea, de los combates que durante toda su trayectoria desde su juventud había venido ejerciendo. Y vemos que aquel enemigo vio el momento oportuno cuando vio debilitado a aquel hombre con su cansancio, lo quiso derribar, lo quiso matar, porque él sabía que matando a David, el rey, ¿verdad?, el que comandaba aquel pueblo, aquel ejército, sabía que podían acabar
ganar la pelea, ganar la batalla. Pero vemos que aquel hombre no se percató de que aparte había unos hombres que estaban vigilantes en el combate, estaban pendientes de su líder, de aquel que los guiaba, de aquel que estaba pendiente y velaba por el bienestar de Israel. Y vemos que cuando vio a Abisai que David estaba en peligro, que aquel hombre iba encima de él, se abalanzó y derribó, destruyó aquel gigante. Aquel gigante era un hombre de haber sido corpulento. Fíjese que dice que 300 ciclos, que eso equivale, eso pesaba su lanza, y eso equivale desde aproximadamente 2.7 a 5.1 kilogramos. Ese era el peso de aquella lanza. Pero vemos que aquel hombre, cuando vio que su líder estaba en peligro, se abalanzó destruyéndolo. Y vemos que los hombres de guerra de David le juraron, le pidieron, le rogaron, diciéndole: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aquel pueblo veían en David, amados hermanos, la lámpara de Israel. En David, que con la ayuda de Dios habían traído la luz de la esperanza, la prosperidad y del bienestar a toda la tierra de Israel, a toda aquella nación. Era el símbolo de la esperanza de Israel y la promesa de su seguridad. Entonces ellos cuidaban, ¿verdad?, de que esa lámpara, amados hermanos, ese hombre que había traído esa esperanza a Israel se mantuviera, estuviera bien, que no se apagara aún. Esto nos enseña, amados hermanos, a nosotros, ¿verdad?, a estar siempre pendiente de nuestros pastores, hombres llamados, escogidos por Dios. Hombres que con el transcurrir del tiempo, amados hermanos, también se agota su cuerpo, se va desvaneciendo. Vemos que nos enseña la palabra del Señor allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13. Dice el Señor que nosotros debemos obedecer a vuestros pastores. Dice: porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta. Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, debemos de acordarnos de vuestros pastores. Dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, es una responsabilidad de nosotros, los miembros, la grey del Señor, cuidar de ellos, velar por ellos, así como ellos velan por nosotros, por nuestras almas. Porque son ellos los que oran, claman e interceden a Dios por toda la grey, porque para esto fueron llamados, para apacentar la grey. Porque la palabra del Señor no dice claramente, no dice directamente, ellos son el ángel de Dios, pero la palabra nos da a entender en el libro de Apocalipsis, allá cuando habla las 7 iglesias, dice: a el ángel de la iglesia. Estos son los pastores, esos hombres que están ahí vigilantes, esos hombres que están pendientes de cuidar la grey, de aconsejarla, de sanar aun cuando hay heridas, de velar, porque ellos sufren por la grey, sufren cuando nosotros estamos atravesando alguna circunstancia. Esos hombres de Dios velan por nosotros. Y esto era lo que aquellos hombres de David temían, porque ellos sabían que David siempre estaba
pendiente de Israel, del bienestar de Israel, y estos son vuestros pastores para con nosotros, pendientes del bien de la grey de Dios. Vemos nosotros, amados hermanos, cuando Moisés, aquellos hombres se acercaron, ¿verdad?, a él cuando estaban peleando con aquel pueblo contrario, aquellos enemigos, el pueblo de Amalek. Y vemos que cuando Moisés mantenía sus brazos en alto, cuando estaba con fuerzas, el pueblo de Israel avanzaba. Pero sus brazos se cansaban, amados hermanos, y tenía que bajarlo para descansar. Y era cuando los hombres de Amalek tomaban ventaja sobre Israel. Pero vemos cuando hay la visión espiritual en el hombre de Dios, que ellos se dan cuenta y corrieron ante él y buscaron 2 piedras y las pusieron debajo de sus brazos para que apoyase sus brazos, y uno de cada lado levantaba las manos de Moisés, y así prevalecía, y así ganó la victoria Israel. Esto tenemos que ser nosotros, amados hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué has hecho tú por tu pastor? ¿Cómo es el comportamiento tuyo con ese hombre de Dios, escogido de parte de Dios para guiar y apacentar la grey? ¿En qué le estás ayudando? ¿En qué estás contribuyendo por el bienestar del ángel de la iglesia, de aquel que vigila, de aquel que cuida de ti, de aquel que te ama, de aquel que está dispuesto a sufrir penalidades, pero lo hace por el bienestar de la obra, de la grey de Dios? ¿Qué estás haciendo tú para ayudarlo? ¿Qué estás haciendo tú cuando ves que ya es un hombre de avanzada edad? Hermano, he tenido experiencias de oír quienes escarnecen a esos hombres de Dios cuando llegan a la vejez, cuando ya no pueden, cuando ya sus piernas no le dan, y en vez de tenderle la mano en las ocupaciones de la grey de Dios, lo escarnecen. Si hay que evangelizar, lo escarnecen porque ellos no salen, y ese es un trabajo que le corresponde a él, ese es un trabajo de todos nosotros. Pero hay quienes no tienen esa visión espiritual, y en vez de hacer como aquellos hombres, como hizo Aarón y aquel hombre, ¿verdad?, que llegaron ahí a ayudar a Moisés, lo escarnecen. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a tu pastor? ¿O acaso estás parado en el campo de batalla viendo a tu pastor, a tu líder en peligro, y dejar que aquel gigante lo destruya? Fuimos llamados, hermano, para colaborar los unos con los otros, ayudar al débil en la fe, ayudarnos. A esto fuimos llamados. Entonces, amados hermanos, es una reflexión, ¿verdad?, para que nosotros nos unamos